Y el día de hoy le damos la bienvenida primeramente a todas las personas que nos están viendo a través del internet, a través de estos videos que ya estamos filmando domingo tras domingo. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Casa de Avivamiento e invitarlos que si algún día se encuentra por Metepec, Estado de México, venga a visitar esta casa que es su casa, porque en este lugar el único que falta es usted, y les damos un fuerte aplauso de bienvenida a todas esas personas. Un poquito malo de la garganta, ha estado pegando un poco fuerte la gripe y todo esto, pero me da mucho gusto saludarles y que sea el último domingo del año, es muy especial. El próximo domingo es 2 de enero y Dios, 3 de enero, muy bien, gracias. Y ha sido un año muy bueno, un año de muchísimas bendiciones. Dios nos ha acompañado domingo tras domingo, hemos visto la mano del Señor, hemos crecido muy rápido. Comenzamos con 30 personas, perdón, hemos crecido a cientos ya de personas cada domingo que nos acompañan en los estudios, en los discipulados. Hemos compartido casi 400 mensajes en un año, 6 veces por semana. Y Dios nos ha permitido en un año y medio ver muchas personas convertidas, restauradas, sanadas, fortalecidas, integradas también al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que por todo esto, yo creo que le podemos dar al Señor un fuerte aplauso, darle toda la gloria y toda la honra por eso. Hoy quiero compartir un mensaje con respecto a no apartarnos y estar firmes en el Señor, porque el 2010 va a presentar muchas pruebas, muchas tentaciones, muchos más fuertes que el año 2009. Y yo creo que si hay una cosa que yo temo encima de todas, es en el pensar o en el pensamiento de alejarme de Cristo. Alguna vez me aparté del Señor y nunca más quisiera volverlo a hacer. Fueron los peores años o meses de mi vida. Fue una situación, como dice su palabra, separados del Señor, nada podemos hacer, absolutamente nada. Qué importante es permanecer, qué importante es mantenernos firmes en el Señor, pero me estremece la idea de que pudiera haber una etapa en mi vida donde pudiera llegar la pereza también espiritual. Diga pereza espiritual. O la negligencia, diga negligencia. Que pasemos algunos días en el 2010 sin orar y pasar algunos días también sin leer la palabra de Dios. Esto me da mucho miedo, porque yo sé que un día, sin leer la Biblia, sin orar, sin estar en comunión con Dios, comienzo a dar mis primeros pasos para alejarme de mi comunión con el Señor, de enfriarme espiritualmente. Y yo quiero animarlo que en este último domingo del año, este mensaje lo aplique durante el 2010 y que se mantenga firme en el camino del Señor y guarde la palabra de Dios en su vida. La Biblia nos advierte claramente que es posible que cristianos que son fieles se alejen de Él. ¿Sabía usted? La Biblia enseña que hay cristianos que son fieles se llegan a alejar de Dios. Y nos ofrece varias advertencias poderosas acerca de lo que la Biblia llama no dormirnos a medianoche. No dormirnos a medianoche. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice: por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que ¿qué? Fíjese, la palabra deslizarse, algunos piensan en una tabla de surf, allá en el mar y se están deslizando por las olas. Algunos estarán ahorita en este momento así, pero o en la nieve deslizarse con los esquís, pero también la Biblia dice que nosotros podemos deslizarnos en nuestra fe. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay ejemplos bíblicos, y he estado estudiando durante esta semana, de iglesias que también fueron alguna vez espiritualmente muy fuertes y terminaron alejándose de Dios. He escuchado de cristianos que alguna vez fueron muy firmes, muy temerosos de Dios, muy llenos del Espíritu Santo y ahorita se encuentran totalmente apagados. En Apocalipsis leemos de la iglesia de Éfeso que dice la palabra de Dios que afligió a Cristo y se alejó de su primer amor. Luego también podemos leer otras iglesias, por ejemplo la iglesia de la Odisea, que se alejó y se convirtió en una iglesia que comenzó a vivir en la tibieza espiritual. Luego tenemos la iglesia en Sardis, que se alejó a una muerte espiritual, y Pablo advierte a los creyentes en Gálatas que ellos se habían alejado de la victoria de la cruz de Cristo y se habían vuelto a las obras de la carne. Muchos cristianos se han alejado de la espiritualidad y se están acercando día con día a una vida de carnalidad o una vida viviéndola en la carne. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 15 al versículo 16 lo siguiente: mirad pues cómo andéis, o mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con qué, queridos amigos, mirad con qué. Miren cómo dice la Biblia: mirad cada uno de ustedes con diligencia. Así como cuidas tu trabajo, cuidas tu cuenta en el banco, cuidas otras cosas tan importantes en tu vida y las atesoras, las cuidas, las guardas, las proteges. La Biblia nos dice: mira con diligencia tu andar. Mira con diligencia cómo andas todos los días. Vean qué dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. ¿Cuántos creen que los días son malos? Los días son muy malos. Si en esos días eran malos, ahorita son terriblemente malos, porque los días son malos. Pablo también urge en Romanos 13:11, que dice que ya es hora de levantarse del sueño. ¿Es hora de levantarse de qué? Ahorita en estos días como que dormimos más porque hay vacaciones. Nos levantamos más tarde. Y le digo: hijos, ya levántense. Me dicen: ay, papá, es bien temprano. Le digo: no, son las 2 de la tarde, hijo, ya levántense. No, tampoco, ¿verdad? Pero nos levantamos un poco más tarde estos días. ¿Y a cuánto les gusta levantarse tarde? Levante la mano. A todos, claro que es, ¿verdad? A todos nos gusta. ¿A cuánto les gusta levantarse temprano? Bueno, muy pocos. Bueno, son los espirituales entre nosotros. Pero nos tenemos que levantar temprano y nos gusta quedarnos dormidos, nos gusta descansar, que nadie nos despierte, nos gusta desvelarnos y despertarnos tarde, y ojalá si fuera toda la vida, pero no se puede. Pero bueno, dice la palabra de Dios, es hora ya de levantarse del sueño. Mire, la Biblia nos dice que nos podemos dormir espiritualmente. Nos podemos dormir espiritualmente y podemos dormirnos a las cosas de Dios y no estar atentos, no estar despiertos
y no estar alertas. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y él agrega que algunos creyentes aún han sido lascivos. En 1 Timoteo 5:15 dice, algunos creyentes han llegado a ser lascivos contra Cristo. Dice, mire lo que dice, porque ya algunos se han apartado en pos de ¿quién? Fíjense, está hablándole a cristianos, está hablándole a creyentes, le está hablando a todo el que se considera un cristiano. El día de hoy, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que hay cristianos que se han apartado en pos de ¿quién? De Satanás, de Satanás. Ay, no, Dios me libre, y se persignan algunos. Dios, ¿cómo voy a seguir a Satanás? Pues la Biblia dice que muchos están siguiendo y están en pos de Satanás. Y cada uno de estos pasajes no están dirigidos a los incrédulos, sino a los cristianos llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos está diciendo en esta mañana, en esta casi ya tarde, a cada uno despierta ya del sueño. Despierta ya del sueño, aviva, como le decía Pablo a Timoteo, aviva el don que fue impuesto en ti a través de la imposición de las manos. Pablo nos dice también a cada uno de nosotros que debemos considerar el ejemplo de Israel. Debemos considerar el ejemplo de los hebreos, de los israelitas. Dice la Biblia que se habían deslizado del fango de la vagancia. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 y en el versículo 12 se dice que, fíjense lo que le pasó al pueblo de Israel. Escuche bien. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ahí estaban en el caliente, ahí estaban en el, ¿cómo se llaman los otros estos lugares que les gusta visitar? El bingo, ¿qué más? El Play City. Les han contado que existen esos lugares, ¿no? Por eso dice la Biblia que los cristianos, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se sentó a comer, a beber y a jugar. Allá había juego en ese entonces. Así que dice, el que piensa que está firme, mire. El que piensa que está firme, mire. A ver, les pregunto. O digan ustedes después de mí, el que piense que está firme, mire que no, ¿qué? Caiga. La Biblia dice que podemos ser firmes en el Señor y luego caer. ¿Cómo la ve? Podemos caer. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, quiero hacer un paréntesis aquí, cuando la Biblia dice, mire que no caiga, no está hablando de perder la salvación. La salvación no se pierde. Les he enseñado esta doctrina. Hemos dedicado varias semanas a analizarla, verso por verso. Los que dicen que se pierde, hemos contradecido con la palabra de Dios esa doctrina y nunca en la Biblia se habla de que alguien pierda su salvación. La Biblia no está hablando de caer de la salvación, sino caer del ministerio, del llamado, de su andar en Cristo. Y dice la palabra de Dios que algunos caen de su diligencia. 2 de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. De la salvación, no, de nuestra diligencia, de nuestro andar, porque la salvación es un regalo, es un don de Dios no merecido. ¿Qué pecado tendríamos que hacer para perder la salvación si todos los pecados son delante de Dios? Lo mismo, tendríamos que estarnos convirtiendo a cada hora, a cada minuto, a cada día. La salvación es gracia, es un regalo. Y cuando tú te conviertes a Jesucristo y naces de nuevo, te conviertes en hijo e hija de Dios. Y cuando te apartas del Señor, Dios trata con tu vida. Dios trata con sus hijos.
Y el que tiene al Espíritu, al que tiene a Dios, tiene al Espíritu y tiene conciencia y tiene convicción de pecado. Pablo dice que consideremos el ejemplo de Israel. En 1 Corintios 9:27, por eso Pablo también dice lo siguiente, que golpeo mi cuerpo. Fíjense lo que dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está hablando de que él mismo, después de haber fundado iglesias, de haber levantado iglesias, de haber predicado a miles de personas, haber sido usado como un apóstol para cientos o miles de personas, él mismo, siendo un firme en el Señor, siendo un hombre de Dios, siendo lleno del Espíritu, él mismo podía ser eliminado de la carrera. Y esto es un peligro para todo creyente, para todo cristiano. Porque en esta mañana me imagino que habrá muchos de ustedes que un día caminaron en la firmeza del Señor y han abandonado la carrera espiritual. Han abandonado la fe. Son salvos, son hijos de Dios, sí, pero no tienen la pasión por Cristo. Han perdido su primer amor, andan en tibieza espiritual y yo le hablo a través del Espíritu Santo el día de hoy que despiertes. La Biblia nos habla también de considerar las lecciones de la naturaleza. Cuando leemos en el libro de Proverbios, por ejemplo, nos dice, mirad las aves del campo, ¿verdad? ¿Que se han leído eso? Y luego nos dice, mirad a la hormiga, oh perezoso. Y mirad a las langostas que no teniendo ni capitán ni señor. En fin, la Biblia siempre nos dice que miremos a los animales, miremos la naturaleza de Dios para que nosotros podamos aprender. Pablo escribe, por ejemplo, en Romanos 1, 19 al 20, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto por medio, dice más adelante, de las cosas hechas de manera que no tenemos excusa. Jesús nos dice que miremos las flores, los pájaros, los bueyes, las ovejas, las hormigas, las semillas, porque en todas ellas, queridos amigos, podemos encontrar lecciones muy importantes. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, para ilustrar una verdad espiritual, encontré una ilustración de la naturaleza. Y estaba leyendo de un pececito que se encuentra en la cueva de Mammoth en Kentucky. Fíjese, dice así, este es un pequeño marisco con una cabeza totalmente pálida y dos puntos negros que parecen ojos. Cuando los biólogos disecaron los puntos negros, descubrieron que estos ojos eran falsos, incapaces de funcionar externamente. Los dos puntos parecían ojos, con una apariencia perfecta en la superficie, pero detrás de esos ojos todo estaba en ruinas. El nervio óptico de estos pececitos se había encogido y se había gastado hasta convertirse en un hilo inútil. Sencillamente, esos peces tenían ojos, pero no podían ver. Estos peces se descubrió que en el pasado, hace muchos años atrás, hace cientos de años, sí podían ver. Pero fíjese, ¿qué les pasó? ¿Por qué tenían ojos y no podían ver? Y llegaron a la conclusión, estos biólogos marinos, de lo siguiente. ¿Qué les pasó? Esta especie en particular, en un tiempo, dice, fue multicolor y tuvo ojos que funcionaban normalmente. Pero estos pececitos prefirieron la oscuridad y el frío subterráneo a la luz y comenzaron a esconderse. Los colores brillantes de este marisco se volvieron blanco pálido y no necesitó ojos. Así que la naturaleza lo acomodó, perdió su función visual totalmente por la falta de luz. ¿Cuál es la lección espiritual? Hay una lección poderosa acerca de nuestro caminar en el Señor. Y es lo siguiente, queridos hermanos, escuchen bien y apúntenlo. Lo que no utilicemos, lo perderemos. Lo que no utilicemos en la vida cristiana, lo perderemos.
Por eso Dios nos pide en su palabra constantemente que nosotros tenemos que ejercitar todas nuestras facultades espirituales para poder desarrollarnos en la vida espiritual. Usted no puede solamente conformarse a venir todos los domingos del año 2010. Usted tiene que aprender, querido hermano y querida hermana, a desarrollar una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, y no debe acostumbrarse solamente a abrir sus ojitos espirituales el domingo, sino todos los días. Tiene que aprender a tener una relación con Dios. Número 2, ¿qué aprendí de las lecciones espirituales de la naturaleza? Que muchas veces descuidamos nuestra vida cristiana porque nos cansamos. Diga conmigo, nos cansamos. A ver, ¿cuántos terminaron cansados del año 2009? Y están disfrutando sus vacaciones, están durmiendo. Ay, no, es que fue un año muy pesado, muy cansado. ¿Cuántos han llegado a la casa en la noche cansados? A ver, levanten su mano, cansados de tanto trabajo. ¿Cuántos han llegado fatigados? Que dicen, no quiero saber nada, vámonos de vacaciones. Y se van a Acapulco, se van a otro lugar y tienen que regresar y descansar de sus vacaciones. ¿Les ha pasado? Estuvieron más pesadas las vacaciones que el trabajo, que la empacada, desempacada, que el viaje, que las maletas, que las colas en el aeropuerto. Por eso muchos dicen, yo ni salgo en las épocas navideñas porque todo está así de lleno. Pero mire, ¿sabía que también nos podemos cansar espiritualmente? ¿Sabía usted? Sí, podemos cansarnos espiritualmente. Y tú estás orando, y estás leyendo la Biblia, y vas a los estudios, y vas a la iglesia, y le echas ganas, y oras, y entre más horas parece que no se convierte tu hijo, tu sobrino, y hay cosas en tu vida que no se han resuelto, y te consagras a Dios, y te consagras a Dios, y te dedicas al Señor, y le buscas, y hay áreas en tu vida que no entiendes, y comienza a ver un por qué pasa esto, por qué pasa aquello, por qué me sucedió, y comienzas a cansarte, y comienzas a agotarte espiritualmente. Y yo sé que en esta mañana muchas almas preciosas están cansadas y se han desgastado por las batallas físicas y espirituales, aguantando bombardeos de problemas, de penas. Muchos, fíjense lo que le voy a decir, la mayoría de los cristianos, he descubierto, no renuncian a Jesús, renuncian a seguir peleando la buena batalla. ¿Me está escuchando? Y muchos dicen, no, yo no he dejado al Señor. Yo en mi casa leo la Biblia. Pero se han cansado de luchar. Ya no sirven en la iglesia. Hace tanto tiempo que no se acercan a ayudar a un hermano, una hermana. Se han convertido en cristianos en que mientras yo esté bien, mi relación con Dios está bien. Pero Señor, no me llames al frente de la batalla, no me llames a pelear. Yo estoy bien aquí desde mi trinchera, ahí me quedo con mi fusil y de repente doy un disparo por ahí y de repente, pero cuando digan avanzar y a la batalla y al frente, ahí sí no. Veo que muchos cristianos han abandonado la batalla, pero no han abandonado al general que es Jesucristo. David era un hombre que se cansaba constantemente en su lucha espiritual. Fíjense el correo electrónico que estaba leyendo el otro día. Esto lo escribió un pastor, fíjense. Dice, en todos mis años de ministerio, nunca he visto el nivel de problemas, desánimo, los problemas de relación y estrés financiero que han caído sobre la congregación como en este último año. Sin embargo, fíjense lo que dice el pastor, mientras más oraba y buscaba a Dios sobre estos problemas en nuestra iglesia, más aumentaban los problemas. Finalmente, estoy pensando dejar el ministerio. Quiero renunciar a mi iglesia. Nunca dejaría a Cristo,
pero las cosas que estoy enfrentando en nuestra iglesia cada día ahora parecen más difíciles de tratar. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre cansado de pelear. ¿Me está escuchando? Y los cristianos nos cansamos, nos agotamos. Y nos cansamos de orar, y nos cansamos de leer la Biblia, y nos cansamos de ser fieles, y nos cansamos de que se burlen, de que no hagamos lo mismo que hace el mundo, y nos cansamos de tantas cosas. Y llega un momento que decimos, pues no estaré yo mal. Ve cómo se divierte mi compadre, mi comadre, ve nomás qué lindo se la pasan allá en el clásico y allá en el fashion y allá en las discotecas, en las fiestas y en los bailes y yo aquí, ¿verdad? Y yo aquí orando, persinándome todos los días, rezando, orando, quién sabe qué estés haciendo, ¿no? Con un desánimo, sin unas ganas de buscar a Dios, sin unas ganas de luchar, sin unas ganas de consagrarte. ¿Para qué me consagro? ¿Para qué voy a la iglesia? Desde que me consagré me fue peor. Hay muchos que abandonan la batalla, pero no han abandonado al Señor. Y por eso este mensaje es para ti. David, el autor de tantos salmos, se cansó de sus luchas, estaba tan cansado en el alma, tan asediado. Mire, el rey David estaba tan cansado, tan asediado por luchas y problemas, que todo lo que quería David al leer el libro de los Salmos era escaparse a una cueva y ahí quedarse y no ver a nadie. ¿Le ha pasado como a David? Que dice, yo ya no quiero saber nada, ni de mi marido, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Que me mandaran a una cueva ya solito en un bungalow ya junto a la playa, en un año sabático. Quiero alejarme de todo. Y aparte de alejarme, que me sigan manteniendo. Vean lo que decía David en el Salmo 55, en el versículo 4, el versículo 8 dice, mi corazón está dolorido. Mi corazón, Salmo 55, 4 al 8, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Cucurrucucú. Dice, volaría y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ay, Señor, que me salieran alitas y me iría volando como Superman. Y me alejaría de todos mis problemas, de todos estos cabezones que estoy gobernando, de este reino, de todo este dinero, de tantas cosas. No quiero saber nada. Le ha pasado como a David, que llega un momento en su vida que está cansada, está cansado, le gustaría volar, le gustaría esconderse. Una vez salió una película que se llama La Tormenta Perfecta. ¿La vieron? De un barquito pesquero. Y enfrentaron grandes olas y por ambiciosos los pescadores se quedaron a través de la tormenta perfecta, pues los hundió la tormenta perfecta. Quiero decirle algo, la iglesia del siglo XXI está atravesando y los cristianos del siglo XXI, nosotros, cada uno de nosotros, estamos atravesando la tormenta perfecta espiritualmente hablando. Es como si el infierno hubiera estallado y Satanás está lanzando su ataque más feroz de toda la historia en contra, escúcheme bien, de las iglesias que son vencedoras, de las que aman a Dios, las que adoran al Señor. Yo he platicado con muchos en los cafés, en las citas, durante la semana. Ay, es que yo quisiera regresar al camino. Es que
estoy agüitada, estoy desilusionada, he tirado la toalla. Jesús nos dice en su palabra, queridos hermanos en la fe, que aun cuando nuestro barco esté a punto de hundirse, Él está en el barco. ¿Se acuerda de esa predicación? Él no ha abandonado nuestro barco. Él está en nuestro barco. La palabra de Dios también nos dice que Él estará con nosotros aun cuando estemos en un horno de fuego, como Sadrach, Mesach, Abed-Negó en el Antiguo Testamento, por no adorar, por no hacer lo que hacían todos los demás y por no postrarse ante la estatua. Y cuántos cristianos también por no postrarse, por no hacer las cosas y por no ser jalados a pecar en las cosas del mundo, son metidos a un horno. Y dice la palabra de Dios que cuando metieron a los tres, el rey Nabucodonosor decía: a ver, y se tallaba los ojos, a ver, no hemos metido a tres dentro del horno de fuego y no lo prendimos 7 veces más, y aún los guardias que aventaron y metieron a esos hebreos dentro del horno, al sentir el calor cayeron muertos instantáneamente. Y el rey Nabucodonosor decía: no metimos a 3, no estoy viendo a 4, sí, rey, son 4, pero no metimos a 3, sí metimos a 3, pero yo veo uno que se pasea en medio junto a ellos como uno semejante a los dioses. Y cuando Nabucodonosor dice: sáquenlos fuera, y salen esos 3 hebreos, ellos dicen: el Señor, el mismo que nos pudo haber quitado la vida, es el mismo que nos preservó de tus manos, oh rey. Y era el mismo ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo que estaba con ellos en medio de ese horno de fuego. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿No es el mismo Dios de Daniel, que también por rechazar y no adorar al rey y las cosas del rey fue echado en el foso de los leones por sus enemigos y fue prohibido orar? Y dice la Biblia que Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche 3 veces al día, con las ventanas abiertas, para que todos: está orando y no le está orando al rey, le está orando a su Dios. Y fue echado a los leones, y dice la Biblia que fue al ser sido arrojado a los leones, que Dios, el ángel de Dios, le tapó las bocas a los leones. Ese es el Dios que usted tiene y el que yo tengo, es el mismo Dios. En 2 Corintios 12:9, su fuerza nos es dada mayormente en nuestros tiempos de debilidad, queridos hermanos. ¿Me escuchó lo que dije? La fuerza de Dios viene cuando más somos débiles nosotros. En 2 Corintios 12:9 le dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en la debilidad que estás viviendo, en la aflicción, en el temor, en la persecución, en tu reciente operación, querido amigo que te conocí hace unos momentos, que yo atravesé lo mismo que tú, en tu debilidad, en mi debilidad. Algunas personas que conozco que están muy enfermas, en esa debilidad Dios se perfecciona, créanmelo. La Biblia lo dice: su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba enfermo y le pidió 3 veces a Dios: sáname, Señor, el gigante de Dios, sáname. Y Dios le dijo: no. Sáname, Dios, 2 veces, no. Sáname 3 veces. Y yo creo que reprendió y dijo: espíritu de no sé qué, y en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo soy sano. Y declaró por fe y habló positivamente: hágale lo que diga. Y mire, hizo de todo. Y Dios le dijo: no te voy a sanar, mi poder se va a perfeccionar a través de esa debilidad, Pablo. Porque quien le dijo que se haga cristiano
Dios le iba a sanar todas sus enfermedades y le iba a curar todas sus dolencias y iba a prosperar económicamente y le dijo que le iba a ir bien. Le mintió, le dio un mensaje diferente. La Biblia dice, muchas serán las aflicciones del justo, mas de todas ellas será librado. La perfección la tendremos hasta que estemos arriba en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Tenemos una carne corrompida, pecaminosa, llena de pecado, y nos enfermamos y nos acabamos y nos arrugamos. Si no, véase todos los días al espejo, más canas y más arrugas y más botox y más cirujano, pero usted se está acabando, nos estamos acabando. Dicen los médicos que empezamos a envejecer después de los 20 años. O sea, yo ya tengo 20 años envejeciendo. ¿Y usted? Aleluyita, gloria a Dios. Nos acabamos, nos desgastamos. Pero mientras este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando día con día, dice la palabra del Señor. Y allá arriba tendremos cuerpos glorificados. Allá arriba no habrá lamento, ni llanto, ni dolor. Y así muchos de nosotros añoramos como David el escape. Miren que, en tercer lugar, y casi con eso termino, el descuido. Si nosotros nos descuidamos espiritualmente, el descuido nos va a paralizar. Diga conmigo, nos va a paralizar. Mira, si tú descuidas las plantas o los animales, se mueren. El otro día estaba entrando a una privada que se distinguía porque todos tenían jardincitos muy bonitos, muy lindos. Unos tenían rosas, otros arbustos, otros sus arbustos cortados como en forma de pato, otro de ganso, uno por ahí un burrito hizo ahí de un arbusto, muy lindos. Ay, mira, ay, qué bonitas plantitas y de dónde serán. Muy lindos los jardincitos. Pero como que todo se echaba a perder por una casa en particular, que el pasto estaba alto, estaba crecido, estaba toda fea. ¿Le ha pasado que usted vive en alguna privada o en una colonia donde todos son bien limpios, se ponen de acuerdo, pero hay un vecino que no quiere jalar con todos? Y no, yo la pinto de rosa mi casa, de rosa mexicano. No, pero es que queremos todos color mamey o color fuchsia, color no sé qué. No, yo rosa, y lleva la contraria. No, que hay que sacar la basura cuando llegue el camión, y hay unos que la ponen ahí enfrente. Ya le hemos dicho que no deje la basura, que pasan los perros y la tiran, pero no entienden. ¿Sí o no que hay alguien que echa a perder todo? Mire, cuando yo vi ese jardín, lo único que te decía, y había gente viviendo en la casa, lo único que te dice es que es gente perezosa, ¿sí o no? Descuidada, holgazana. Salomón describió lo mismo. Acuérdense que estoy usando ejemplos físicos para enseñar cosas espirituales. Dice, por ejemplo, en Proverbios 24, versículo 30 al versículo 34, vean lo que dice. Dice Salomón, el hombre sabio, todo había sido malgastado por descuido completo. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por ella habían crecido, ¿qué cosa? Los espinos. Ortigas habían cubierto la tierra y la cerca de piedra ya estaba derribada. Dice Salomón, miré, lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. ¿Cuál es la lección? Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco, descansar mano sobre mano, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Qué gran lección, ¿o no?
Y cuando están, mi amor, ya vete a trabajar. Otro ratito. Hoy no están dando empleos. Hoy no están contratando. Me acuerdo siempre de la lección esta, ¿no? Que, papá, tenemos que ir a la iglesia. Hoy no quiero ir a la iglesia. Pero papá, tenemos que ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Hoy van a jugar la América contra las Chivas. No. Pero, y papá, tenemos que ir a la iglesia. Pero ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Dice el papá. Pues papá, porque tú eres el pastor. Y la pereza, la flojera, dice la Biblia, lleva, ¿a qué nos lleva? Al descuido, a la miseria. Porque hay personas que, por ejemplo, están, es que yo quiero que me la den de gerente, es que yo tengo carrera y doctorado, pero ahorita no hay de otra más que para meserear, o de taxista, dice la Biblia, el que no trabaja, no coma. Si le dejas de dar de comer a tu marido, te apuesto que se pone a buscar trabajo. Mientras encuentras otra cosa, pero no debe existir ningún varón que deje de trabajar y comience a vivir en la pereza. Dice la Biblia que los hombres que no proveen para su casa son peores que incrédulos y niegan la fe. Yo no hablo de los que acaban de perder un empleo o acaban de acabar mal este año y lo acaban de despedir, se agarraron 2 o 3 semanas y en enero van a buscar, está bien, pero hay unos que llevan meses de esa manera. Y con esto termino. Otra lección más de la naturaleza nos revela que lo que sucede cuando intercambiamos la buena batalla por un camino más fácil. Estoy hablando de los que han dejado de luchar, los que han dejado de pelear. Y nos alejamos de nuestra lucha espiritual. Y leí otra historia que se las voy a contar. Está bien interesante esta historia. Dice, criaturas que viven en un ambiente áspero y peligroso, entre piedras melladas. Los cangrejos son golpeados diariamente por las olas y atacadas por cada lado por criaturas de aguas más profundas. Los cangrejos combaten para protegerse continuamente y con el tiempo los cangrejos desarrollan un cascarón fuerte e instintos poderosos para la sobrevivencia. Asombrosamente, algunos en la familia de cangrejos renuncian a luchar como los otros de la familia. Fíjense, hay cangrejos que se refugian y renuncian a luchar para sobrevivir. Y estos cangrejos, dice, buscan un refugio seguro. Ellos toman residencia en los cascarones desechados de otras criaturas del océano. Estos cangrejos son conocidos como cangrejos ermitaños. ¿Cómo se conocen? Cangrejos ermitaños. Fíjense, se conforman con la seguridad, se retiran de la batalla y escapan a hogares de segunda mano que ya estaban hechos. Pero las casas seguras de estos cangrejitos ermitaños resultan a la larga costosas y ruinosas. Por falta de su lucha y por dejar de luchar, partes cruciales de sus cuerpos se deterioran. Hasta sus órganos se marchitan debido a la falta de uso. Con el tiempo, el cangrejo ermitaño pierde todo poder de movimiento, así como las partes esenciales que necesitan para escaparse. Estos miembros simplemente se caen, dejando el cangrejo fuera de peligro, pero inútil para hacer cualquier cosa que no sea existir. Mientras tanto, los cangrejos que continúan en la lucha crecen y prosperan. Sus 5 patas o sus 5 pares de patas, llegan a ser las más carnosas y fuertes a causa de que resisten mareas poderosas. Aprenden a esconderse de los animales de rapiña, escurriéndose diestramente bajo formaciones rocosas. Y hermanos queridos en Cristo, esta ley de la naturaleza ilustra la ley del Espíritu, porque todos los cristianos, todos los hijos de Dios,
Todos los creyentes somos como los cangrejos, golpeados constantemente por los feroces ataques y los dardos malignos de Satanás. Encaramos animales de rapiña, viciosos, poderosos, principados del enemigo, pero cuando cuando los cristianos luchamos, cuando los cristianos oramos, cuando los cristianos nos tomamos de Dios, cuando los cristianos nos congregamos, cuando los cristianos obedecemos la palabra, somos los cristianos más fuertes. ¡Aleluya! Y los cristianos fuertes son los cristianos que reconocen las artimañas del enemigo. Los cristianos fuertes aprenden a refugiarse como los cangrejos que luchan en la roca, no en los cascarones ya viejos y usados. Y esa roca es Cristo. Apláudale al Señor. Por eso nos dice el apóstol Pablo que muchos cristianos buscan solo convertirse, tener paz. Yo no quiero broncas, yo por eso no convivo, yo por eso no me involucro, porque no quiero tener problemas. Los problemas son parte de la vida cristiana. Y las luchas, y la cara del hermano de al lado. El que no te saluda, al que le caes mal y lo tienes que ver, es parte de tu vida cristiana. Pablo lo dijo, soportándose unos a otros. ¿Por qué dijo Pablo soportándose? Porque hay hermanos difíciles. Con hermanos que dicen, yo te quiero, hermano, pero lejos de mí. Permanecer firme en la palabra no era un asunto pequeño para Pablo. No era un asunto pequeño para Pablo. Dice en Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano y hermana, no levantes la mano. Te has deslizado, has dejado de luchar, has dejado de pelear. También la Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en ¿qué? En la fe. Para ver si estáis en la fe. Y dice, pruébate. Así como entrando a galerías y le hacemos el examen del colesterol, los triglicéridos, cheque. Y hay unos que han pasado por ahí por meses y mira, es gratis y no se lo hacen. Y yo era de esos, ya me lo hice, ya me picaron el dedito. Y un día porque alguien no llegó y estaba ahí, dije, pues bueno, va. Y me dijeron que tenía salud como un atleta. Como chamaco de 20 años. Híjole. Me dijeron, está subidito 8 kilos. También te dicen, ¿cuántos kilos de más tienes? Está subidito 8 kilos y no hace ejercicio, ¿verdad? No, pues tiene que hacer ejercicio. Es bueno checarnos, porque si no nos checamos no sabemos qué tenemos. Y queremos que andamos muy bien y de repente, ¡ay! ¿Qué tienes? ¡Ay! ¡La ambulancia! Y llegas, ¿y por qué no vino antes? Pues yo pensé que se me iba a curar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, examinaos. También espiritualmente tenemos que checarnos. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Está escuchando o no está escuchando? ¿Que puedes ser reprobado? Sigues en la escuela, pero estás reprobado. Acompáñame, por favor, Isaí. Quizás usted se dé cuenta que se está alejando poco a poco en su vida. Y quiero que incline su cabeza por unos momentos.
Y usted se ha dado cuenta que hay una tendencia a la pereza en su vida. Y usted se ha dado cuenta que cada vez ora menos. Y te has dado cuenta que tu caminar con el Señor no es como era antes. Una vez consideraba cuando Pedro se alejó de Dios, de Jesús, y cómo se renovó espiritualmente. Este hombre Pedro negó a Cristo, maldiciendo a Cristo, y Pedro le dijo a sus acusadores: no conozco a Cristo. No conozco a Cristo. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Qué te ha pasado a ti? Muchos de ustedes han caminado por meses, años con el Señor, pero ahorita ya no. A lo mejor te ha pasado como a Pedro, que caminaste con Cristo 3 años y lo acabaste negando. ¿Qué le había sucedido a Pedro? Era orgullo. ¿Saben por qué negó a Cristo? Por orgullo, por jactancia, por el qué dirán. Pedro fue el primero entre los discípulos en renunciar a la lucha. Y aquí hay muchos de ustedes que no han dejado a Cristo, pero han dejado de luchar en la vida cristiana. Han renunciado a la lucha. Han abandonado su llamado. Han abandonado la carrera. Pedro se había arrepentido por negar a Jesús. Y Pedro fue restaurado en el amor de Jesús. Cuando Cristo se le apareció a sus seguidores en una habitación cerrada, la Biblia dice que sopló sobre ellos y todos recibieron al Espíritu Santo. Y Pedro fue perdonado. Fue curado de su alejamiento. Recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, todavía era un hombre deshilachado interiormente. Y mientras Jesús esperaba que sus discípulos regresaran a la playa, un asunto había quedado pendiente en la vida de Pedro. Fíjese usted, así con sus ojos cerrados, piensa en esto. Es una revelación, es una revelación. No era suficiente que Pedro haya sido restaurado, que haya sido seguro en su salvación. No era suficiente que Pedro ayunara y orara. El asunto que Cristo quería tratar en la vida de Pedro era que se había descuidado en otra forma, como muchos en esta mañana se han descuidado. Y quiero explicarle de qué se refiere esta revelación. Escúchela bien. Mientras se sentaron los discípulos alrededor de la hoguera en la playa, comiendo y compartiendo, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas más que a estos? Y cada vez Pedro contestó lo mismo: sí, Señor, sabes que es así. Y Cristo respondió: apacienta, alimenta mis ovejas. Nota que Jesús en este momento, escuche bien, no le dijo a Pedro que ayunara, ni orara, ni que fuera diligente en leer la palabra de Dios. Eso ya lo sabía muy bien Pedro. No, la instrucción que le dio a Pedro era: alimenta mis ovejas. Y creo, mientras meditaba en esto, en el Espíritu, en esta frase sencilla, Jesús instruía a Pedro cómo podía estar en guardia en contra del descuido. Y es la misma lección que quiero enseñarte en esta mañana, que el Espíritu de Dios te quiere enseñar en contra del descuido. Jesús le estaba diciendo a Pedro en esencia: quiero que te olvides de tu fracaso. Y así les dice Dios en esta mañana a usted y a mí:
olvídate lo malo que has hecho, olvídate de tu fracaso, olvídate de todas las cosas en las que me has negado. Olvídate ya. Has regresado a mí ahora. Yo te he perdonado, te he restaurado. Quita tu enfoque de tus dudas. Quita tu enfoque de tus fracasos, de tus problemas. Y ahora te voy a enseñar una nueva manera de no descuidar tu vida cristiana. Y esa manera se llama: no descuides a la gente. Y no dejes de ministrar las necesidades de la gente. Así como el Padre me ha enviado, yo los he enviado a ustedes, dice el Señor. Y el hecho está, queridos hermanos, en que puedes orar mucho. A lo mejor oras mucho. Y qué bueno que ores mucho. Lees mucho la Biblia, qué bueno. Y pones tu cuerpo en servidumbre y lo golpeas como Pedro, qué bueno. Y no caes en pecados sexuales, qué bueno. Ayunas, amas a Cristo apasionadamente. Pero te pregunto en esta mañana, ¿te estás apartando de la necesidad de los demás? ¿Te mantienes despreocupado del perdido, del necesitado? ¿Ignoras de los que están dolidos en el cuerpo de Cristo? ¿Eres como el cangrejo ermitaño, que solamente estás enfocado en tus propias necesidades y en tu propia seguridad, en tu concha nada más? Finalmente, en el libro de los Hechos, así con nuestros ojos cerrados, nos ofrecen una ilustración de nuestro llamado a enfocarnos en las necesidades de otros antes que nosotros mismos. Después del derramamiento del libro en el libro de los Hechos de Pentecostés, dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y era bueno que los apóstoles ayudaran a los demás y les enseñaran la palabra y la oración. Pero la iglesia se trata de ayudarnos y servirnos unos a otros. No olvides esto, por favor. Una vez fue Pedro al templo y le dijo a un cojo que pedía limosna y que todos los días mendigaba y pedía dinero a la entrada del templo. En esta ocasión Pedro, con una diferente actitud, se acordó de las palabras de Cristo. Al ver ese cojo, Cristo le había dicho días atrás: apacienta mis ovejas. Y la Biblia dice que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y usted sabe el resto de la historia, cómo este hombre saltó, alabó y glorificó al Señor por el milagro. Quedó totalmente curado. Y a menudo nuestros ojos están como esos de la especie rara de pez que mencioné. Parece que funcionan, pero sinceramente no están viendo. Y la verdad es que hay necesidades entre nosotros, las cuales Jesús quiere que atendamos. Pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, queridos hermanos. Y si eres persistente en la oración y en la palabra de Dios, eso prosperará tu alma. Pero ahora es tiempo de pedir también al Espíritu Santo que abra tus ojos a las necesidades de tu propia vida. Y Dios va a ser fiel en dirigirte y darte oportunidades de ministrar a otros.
para mostrarte una necesidad que muchas veces has pasado por alto, que nunca habías visto. Si tú respondes a esa dirección el día de hoy, nunca te deslizarás, mi hermano. Nunca te deslizarás. Esto es lo que nos va a salvaguardar. Y Cristo te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Dios te pregunta, ¿me amas? ¿Tú qué contestarías? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor te contesta, apacienta a mi pueblo, no dejes de luchar. Y así con tus ojos cerrados, haz la firme decisión de no dejar de luchar. Y si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, yo te invito a que repitas esta oración y le pidas perdón a Dios por todos tus pecados. Pídele perdón al Señor por todos tus pecados. Y repite esta oración y dile, Dios y Padre, perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida en esta tarde, Señor Jesús. Te recibo. Así dile, te recibo. Con todo mi corazón, en mi corazón te recibo. Entra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.